Muy buenos días a quienes nos siguen desde el continente americano. Buenas tardes a quienes lo hacen desde Europa. Mi nombre es Carmen Bueno, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Reciban todos una muy cordial bienvenida a este webinario informativo sobre el convenio 192 de la OIT que regula los peligros biológicos en el entorno del trabajo. Permítanme, en primer lugar, transmitirles un saludo institucional en nombre de la directora de la Oficina de la OIT para el Cono Sur, señora Yukiko Arai, quien por razones de agenda no nos puede acompañar en el día de hoy. Pero contamos, en cambio, con el jefe de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo y Entorno Laboral de la OIT, señor Joaquín Pintado Núñez, a quien agradecemos mucho que se haya conectado a esta actividad desde Ginebra y quien nos va a dirigir unas palabras de apertura. Joaquín, te escuchamos. Muchas gracias, Carmen, y muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor darles la bienvenida en nombre de la OIT a este webinario dedicado al convenio 192 sobre los peligros biológicos en el entorno de trabajo y la recomendación 209. Bueno, como sabemos, a lo largo de más de un siglo, las normas internacionales del trabajo han acompañado la profunda transformación del mundo laboral. Cada nuevo convenio que adoptamos representa mucho más que un avance jurídico. Es la expresión de un compromiso colectivo para responder a los desafíos de cada época y para seguir construyendo un mundo del trabajo más seguro, más justo y más humano. El convenio 192 y la recomendación número 209 se inscriben plenamente en esa tradición. Son, en hecho, la respuesta de la comunidad internacional a un riesgo que siempre ha existido, pero que hoy comprendemos mejor y que exige también una acción decidida basada en la prevención, la ciencia y en el diálogo social. En la región, como en otras, se vivieron las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y más allá de su impacto sanitario, la pandemia puso de manifiesto la estrecha relación entre la salud de las personas que trabajan, la continuidad de las actividades económicas y al final la resiliencia de nuestras instituciones. También nos recordó una realidad fundamental, que los peligros biológicos no reconocen fronteras, no distinguen entre sectores económicos y pueden afectar tanto a quienes trabajan en un hospital, en un laboratorio, como a quienes producen nuestros alimentos, gestionan residuos, prestan servicios de emergencia o desempeñan tantas otras actividades esenciales para el funcionamiento de nuestras sociedades. En América Latina y el Caribe, donde conviven una enorme diversidad de actividades productivas, algunas con altos niveles de informalidad laboral y también profundas desigualdades en el acceso a la protección, fortalecer la prevención de los peligros biológicos constituye un desafío tan urgente como, diría yo, estratégico. Y en este contexto, el convenio 192 ofrece un marco normativo moderno, un marco normativo sólido para integrar la prevención de los peligros biológicos en los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo y lo hace promoviendo un enfoque preventivo basado en la identificación de los peligros, la evaluación y la gestión de los riesgos, la aplicación de la jerarquía de controles, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y, claro, la participación activa de empleadores y de trabajadores. La recomendación complementa este marco proporcionando orientaciones prácticas para traducir los principios del convenio en políticas públicas, legislación, procedimientos y también medidas concretas al nivel del lugar de trabajo. Ambos los instrumentos constituyen un conjunto coherente que combina la solidez de un marco normativo internacional con la flexibilidad necesaria para responder a las distintas realidades nacionales y a un conocimiento científico que, en hecho, está en constante evolución. Su adopción adquiere un significado aún más profundo tras el reconocimiento en 2022, como sabéis,
del entorno de trabajo seguro y saludable como un principio y derecho fundamental en el trabajo. Con ello, la comunidad internacional reafirmó que ninguna persona debería poner en riesgo su vida o su salud para ganarse la vida. La prevención dejó así de ser únicamente una cuestión técnica para convertirse, y lo es, un componente esencial de la justicia social y del trabajo decente. Para las Américas, estos nuevos instrumentos representan, diría también yo, una oportunidad extraordinaria para fortalecer los sistemas nacionales de seguridad civil en el trabajo, consolidar una verdadera cultura de prevención y, importantísimo, prepararse mejor frente a riesgos biológicos cuya complejidad seguirá creciendo en un mundo que está cada vez más interconectado. Confío que este seminario sea un espacio de aprendizaje mutuo que nos permita comprender mejor el alcance del convenio y de la recomendación y, sobre todo, hay que decirlo, impulsar su ratificación, su implementación efectiva y su traducción en acciones concretas que protejan la vida, la salud y la dignidad de millones de trabajadores y trabajadoras de la región. La OIT, claro, reafirma su compromiso de seguir acompañando a sus mandantes en este esfuerzo compartido, porque prevenir los peligros biológicos no es solamente evitar enfermedades o accidentes, sí, lo es, pero es también proteger a las personas, fortalecer nuestras economías, aumentar la resiliencia de nuestras sociedades y hacer realidad el derecho de toda persona a trabajar en un entorno seguro y saludable. Pues dejo en muy buena compañía. Desafortunadamente, por razones de agenda, no me puedo quedar durante todo el evento, pero Carmen, de vuelta a ti y creo que esto va a ser en hecho un evento bastante interesante. Muchísimas gracias, Joaquín, por tus palabras y por querer sumarte desde Ginebra a esta actividad, en la que, por cierto, en este momento contamos con más de 180 personas conectadas desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica. Nos siguen también desde Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, entre otros, porque seguramente me he dejado alguno en el tintero. Así que les agradecemos nuevamente que se hayan unido a esta actividad y, por cierto, les animamos a dejar sus preguntas o consultas en el chat box. Vamos a tratar de dedicar un espacio final a algunas de las mismas. Joaquín nos lo decía, y es cierto que el recuerdo de la pandemia nos parece muy lejano, pero en realidad no han transcurrido tantos años desde que el COVID-19 puso de manifiesto que los peligros biológicos pueden tener un impacto global devastador. En 2021, la exposición a peligros biológicos en el trabajo causó más de 550.000 muertes en el mundo, lo que representó casi un 10% del total de muertes relacionadas con el trabajo en aquel año. Pero más allá de la pandemia y de las consecuencias, en otros lugares de trabajo, en hospitales, en laboratorios, explotaciones ganaderas, instalaciones de tratamiento de aguas residuales y recogida de desechos, las personas trabajadoras pueden estar expuestas a peligros biológicos. Y no solo virus, sino bacterias, parásitos, hongos, priones, material de ADN, fluidos corporales, microorganismos, toxinas, alérgenos, y sabemos que estos riesgos biológicos, estos agentes biológicos pueden causar o exacerbar enfermedades. De esta manera, en junio del 2025, durante la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo, se adoptó de manera tripartita el Convenio 192 y la Recomendación 209 sobre los peligros biológicos en el entorno del trabajo. Se trata de las primeras normas internacionales del trabajo destinadas a prevenir la exposición a los peligros biológicos en los lugares de trabajo y a proteger a las personas trabajadoras frente a estos riesgos.
Y para profundizar sobre el contenido de estos instrumentos normativos de la OIT, quiero presentarles a mi colega Francisco Santos O'Connor, quien también nos acompaña desde Ginebra. Francisco es médico del trabajo y desde 2012 ha ocupado distintos cargos en la OIT, desempeñándose en la actualidad como especialista senior en seguridad y salud en el trabajo y líder del equipo de orientación normativa y técnica de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo y Entorno Laboral de la OIT. Francisco en concreto tuvo un importante rol en la Comisión Normativa sobre los Peligros Biológicos que trabajó durante la Conferencia Internacional en la redacción del Convenio 192 y la Recomendación 209. Así que adelante, Francisco, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Es realmente un placer participar en este seminario organizado por la oficina de la OIT para el Cono Sur y quiero agradecer especialmente a todos los colegas de la oficina por organizarlo. Y me alegra también ver a tanta gente conectada. Supongo que hay representantes de gobiernos, de organizaciones de empleadores, de trabajadores, quizá también inspectores de trabajo, profesionales de seguridad y salud. Y ese es realmente el espíritu con el que se negoció este convenio, ¿no? Es una respuesta tripartita a un problema que afecta a todos y que nos afectó a todos durante la pandemia, como Carmen estaba comentando. Y vamos a ir un poco más en profundidad a ver cuál es el contenido principal del convenio. Hemos traído una presentación que es muy detallada, viene casi artículo por artículo, pero no voy a leer artículo por artículo. Voy a explicar la lógica del instrumento, por qué fue necesario, qué aporta o cómo encaja dentro del marco existente de seguridad y salud en el trabajo de la OIT y de los Estados miembros. Bueno, voy a primero a compartir mi pantalla. A ver, este, ¿funciona? Sí, Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar primero por ver el camino, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí. Y este convenio no apareció realmente como una consecuencia inmediata de la pandemia. Empezó mucho antes. El proceso empezó realmente hace décadas. Y de hecho ya se hablaba en la Estrategia de Seguridad y Salud de la OIT del año 2003 sobre esta brecha normativa que existía en la OIT sobre los riesgos biológicos. No teníamos ningún instrumento de la OIT específico sobre riesgos biológicos, excepto la recomendación sobre Anthrax, que era de 1919. O sea, y era una recomendación muy específica y que no cubría pues toda esta brecha normativa que encontramos, ¿no? Y, y empezó todo con una reunión tripartita de expertos que adoptó unas directrices y luego se hizo todo el proceso normativo de la OIT, como pueden ver aquí, con distintos informes que recopilaban las ideas realmente de los Estados miembros y de los mandantes de la OIT sobre riesgos biológicos y qué es lo que debería de ir en ese instrumento, ¿no? Y se hicieron varias rondas. Esto se hace según las directrices de la Conferencia Internacional del Trabajo. Primero empieza con un informe sobre legislación y práctica y luego vienen las discusiones consecutivas en la conferencia. Fueron dos discusiones en junio del 24 y luego en el 25. Y finalmente la adopción en la conferencia del 25. Bueno, se adoptó el convenio después de la discusión en tripartita en el comité y después de una votación. Y los resultados de la votación pues hablan por sí solos.
hubo una gran mayoría, con 400, más de 400 votos a favor para adoptar el convenio. Es verdad que sí hubo algunos votos en contra y abstenciones, unos pocos más sobre la recomendación. Pero eh, al final hubo un acuerdo tripartito y se adoptaron los instrumentos. No voy a detenerme en cada capítulo del convenio, pero sí mostrar aquí, si pueden ver los distintos capítulos que hay en el convenio, y sigue realmente la arquitectura clásica de los convenios de seguridad y salud en el trabajo. Empieza definiendo conceptos y después desarrolla una política nacional, medidas de prevención, salud en el trabajo, vigilancia, cumplimiento, derechos y responsabilidades de empresarios y trabajadores y aplicación. Es una estructura que recuerda mucho a la de los convenios fundamentales de seguridad y salud en el trabajo, el 155 y el 187, lo que también facilitará la ratificación por parte de muchos países. Y aquí encontramos una de las principales innovaciones, que es la definición de peligro biológico. Es una definición que se discutió mucho. Se discutió tanto en la primera, desde el principio, en la primera reunión tripartita que tuvimos, pero también después en todos los cuestionarios que mandamos, lo que nos dijeron los mandantes, los países. Había muchas eh, las opiniones eran muy divergentes, ¿no? Pero bueno, al final se consiguió una definición. Y es una definición que es deliberadamente amplia y que incluye, como Carmen estaba mencionando, microorganismos, pero no solo. Incluye parásitos, células, cultivos celulares, también toxinas y alergenos de origen vegetal y animal. Y como ven, es muy amplia, pero hay una clave que es parte de lo que se negoció, que es solo cuando la exposición es laboral. O sea, aquí estamos hablando de peligros biológicos en el entorno de trabajo. Y, y otra cosa que es importante de la definición es que los daños para la salud derivados de estos peligros incluyen tanto enfermedades como lesiones. Así que pueden ver que el ámbito del convenio es bastante, bastante amplio. Y cuando hablamos de enfermedades, aparecen también ejemplos en la recomendación, y estamos hablando no solo de enfermedades infecciosas, estamos hablando también de enfermedades que pueden no ser infecciosas, como el asma ocupacional o reacciones alérgicas o tóxicas, y no solo frente a microorganismos, pero también frente como dice aquí, toxinas y alérgenos de origen vegetal o animal. Em, Así que se puede ver que la intención de los mandantes ha sido adoptar una definición muy amplia de peligro biológico, pero limitada a la exposición en el entorno laboral. Y hay otra cosa que me gustaría decir sobre la definición. Em, Como dije, había ideas muy distintas sobre qué debería ir en la definición, pero esta es una definición a efectos del convenio, lo que quiere decir que no es necesario que los países que ratifican tengan exactamente la misma definición de peligro biológico. Lo que sí es importante es que todos los elementos que están incluidos en la definición estén incluidos en la legislación nacional, en el marco normativo del país. Pero no es necesario que la definición sea exactamente la misma, ni que estén en una ley sobre riesgos biológicos, puede estar en una ley de seguridad y salud en el trabajo, o puede estar en otras leyes que cubran algunos de los elementos que a lo mejor no están cubiertos por la ley de seguridad y salud en el trabajo. A lo mejor algunos elementos están cubiertos en las leyes de seguridad química, como pueden ser las toxinas o los alergenos, o en leyes de salud pública. Pero el Estado miembro lo que sí tiene que cumplir es protección contra todos los elementos que aparecen en la definición, que todos estos elementos estén cubiertos. Em, hay distintas definiciones en el convenio, no solo de peligro, sino también define la exposición
y el riesgo. Solo existe riesgo cuando existe exposición. Y el convenio está complementado por la recomendación, donde se han incluido definiciones que están al día, definiciones que se tomaron de la OMS y que luego se negociaron y se adaptaron. Pero son definiciones para explicar de qué estamos hablando, ¿no? Porque son conceptos bastante técnicos, ¿no? Pero la recomendación incluye todos estos detalles para explicar pues los términos que aparecen en el convenio, como por ejemplo los modos de transmisión, transmisión por vía aérea, transmisión directa, transmisión indirecta, y esto se tomó de las últimas definiciones de la Organización Mundial de la Salud. También incluye una definición de riesgo que está tomada realmente de la OIT, de los sistemas de gestión, de las directrices, pero está, claro, adaptada y negociada. Pero incluye dos cosas: la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso causado por la exposición a un peligro biológico y también la gravedad de la lesión o daño para la salud que pueda causar ese suceso. Y estas definiciones son muy importantes para definir medidas de control. Y eso es exactamente lo que corresponde, lo que hay que gestionar, ¿no? Las medidas de control. Para gestionar esas medidas de control, todos estos conceptos son muy importantes. Y también las autoridades competentes deben de proporcionar un marco normativo o directrices para realizar estas evaluaciones de riesgos biológicos. Otra innovación muy relevante del convenio es el ámbito de aplicación. El convenio se aplica a todos los trabajadores definidos como todas las personas empleadas. Esta definición está tomada del convenio 155 y dice todas las personas empleadas, incluidos los trabajadores públicos, y después también dice que se aplica a todas las ramas de actividad económica. Ahora, uno podría pensar claro, entonces quedan fuera muchos trabajadores, ¿no? Como los trabajadores independientes. La recomendación va más allá y la recomendación sí sugiere extender esa protección a trabajadores independientes. Pero como pueden ver, hay cierta flexibilidad. Y también puede haber excepciones, pero cuando hay excepciones se acepta una exclusión de ciertos grupos de trabajadores, debe justificarse, basarse en una evaluación de riesgos y hacerse con una consulta tripartita. Bueno, el convenio establece varias obligaciones para los gobiernos. Y la primera es una política nacional. Pero el convenio no obliga a crear una nueva política paralela en la política de seguridad y salud en el trabajo. Lo que dice es que hay que integrar los riesgos biológicos dentro de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no estamos creando un nuevo sistema, sino fortaleciendo el sistema existente. Pero sí añade una serie de especificidades. Em, Principalmente la coordinación con salud pública y otras políticas, ¿no? Que fue una de las grandes lecciones aprendidas durante la pandemia. La preparación y respuesta, los riesgos emergentes, los efectos de los riesgos climáticos y ambientales. Todas estas cosas se tienen que tener en cuenta en la política nacional. Tienen que estar integrados como parte de esta integración de los riesgos biológicos en la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. También incluye el intercambio de información entre las autoridades nacionales pertinentes. Es decir, enfatiza mucho esta colaboración y coordinación entre las autoridades de salud pública, de seguridad y salud en el trabajo u otras autoridades que pueden ser importantes, así como instituciones científicas y organizaciones internacionales pertinentes. Y también refleja la investigación cuando la información disponible sea insuficiente. También incluye conceptos novedosos como, bueno, esto realmente está en el convenio de químicos, pero está aquí también reflejado, que es la protección de la información confidencial de las empresas, pero también la protección de los trabajadores que notifiquen incumplimientos. Y a estos trabajadores además se les debe garantizar un acceso fácil y confidencial
a mecanismos de notificación en caso de incumplimiento y la protección contra represalias. El siguiente capítulo es sobre medidas de prevención y protección, que es probablemente pues, el corazón del convenio. Y el mensaje central, que lo mencionó Joaquín, es que la prevención siempre es mejor que la respuesta. Y este artículo 7 establece que las medidas deben basarse siempre en una evaluación de riesgos. O sea, la evaluación de riesgos tiene una posición central y incorpora unos aspectos novedosos que son que tiene que haber medidas específicas para sectores y ocupaciones que corren un riesgo elevado de sufrir daños debido a la exposición a peligros biológicos. Es decir, refleja aquí que no todos los trabajadores están expuestos de la misma manera y que algunos requieren medidas específicas. Hay una lista de ejemplos de qué sectores y ocupaciones estamos hablando en la recomendación. Em, pero como dijimos, el convenio se aplica a todos los sectores de la actividad económica. Lo único que para ciertos sectores pues tiene que haber unas medidas específicas. También para los trabajadores que pueden requerir protección especial, porque determinadas circunstancias pueden hacer necesaria una protección adicional. Y luego, como decíamos, otra de las innovaciones es la preparación y respuesta. La pandemia nos enseñó que no basta con prevenir, también tenemos que estar preparados para responder cuando hay una situación de crisis o un brote o una emergencia. Y este está realmente desarrollado en la recomendación, donde incluye bueno, todo tipo de medidas que están incluidas en este tipo de respuesta. Planes, coordinación, simulacros, alerta temprana. Es muy detallado la recomendación. Y por último, las autoridades deberían proporcionar información y apoyo oportuno a los empleadores y a los trabajadores, así como a sus representantes. Esto es claramente una de las obligaciones de los gobiernos que, bueno, y lo vimos durante la pandemia, ¿no? Los empleadores y los trabajadores necesitan que se les proporcione información y apoyo cuando surge un nuevo peligro o se produce un incidente, y esto deben de recibirla rápidamente, deben de recibir esta orientación y sobre qué medidas adoptar, ¿no? Y los trabajadores lo mismo, deberían tener acceso a información actualizada sobre los riesgos y cómo protegerse. Bueno, y ahora le voy a pasar la palabra a Carmen, que desarrollará los capítulos restantes y después volveré al final con una pequeña reflexión. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Eh, Bien, seguimos con el contenido del convenio 192. Uno de los capítulos que está básicamente conformado por el artículo 9 se dedica a los servicios de salud en el trabajo. Y ahí lo que se establece básicamente es que los países ratificantes deben extender de una manera progresiva los servicios de salud en el trabajo a todos los trabajadores en todas las ramas de actividad, priorizando aquellas donde haya un mayor riesgo de exposición a los peligros biológicos y donde los trabajadores puedan requerir una protección especial. No se incide más en el contenido del concepto de servicios de salud, pero recuerden que la OIT ya cuenta con un marco normativo sobre los servicios de salud y seguridad en el trabajo que está contenido en el convenio 161 y la recomendación 171. Siguiente. El convenio hace referencia en su artículo 10, gracias, a la necesidad de establecer procedimientos para la declaración y registro, tanto de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, pero también de incidentes peligrosos causados por la exposición en el entorno de trabajo a peligros biológicos. Y además nos dice que en base a estos registros los países deben publicar y producir estadísticas e investigaciones sobre los accidentes, enfermedades y otros daños para la salud, así como sobre las medidas adoptadas para combatirlos.
Esta forma parte, es el primer capítulo del apartado relativo a la declaración, registro y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y recopilación de datos sobre ello. En el siguiente artículo, el 11, se establece también la necesidad, y este es particularmente importante, de revisar y actualizar periódicamente las listas nacionales de enfermedades profesionales para incluir aquellas que tuvieran un vínculo directo con la exposición a los peligros biológicos en el entorno de trabajo. Si recuerdan, esto fue algo que ocurrió en muchos países durante la pandemia. Las listas de enfermedades profesionales no contemplaban la enfermedad por COVID-19, pero hubo un esfuerzo en revisar y actualizar rápidamente estos listados para que los trabajadores que habían contraído la enfermedad como consecuencia del trabajo tuvieran acceso también a las prestaciones y un reconocimiento de esa enfermedad como enfermedad profesional. El siguiente artículo, el 12, se refiere también a la necesidad de garantizar esas prestaciones cuando se produzca una enfermedad, una lesión, una incapacidad o incluso una defunción como consecuencia de la exposición profesional a los peligros biológicos. Este artículo está de alguna manera también vinculado al anterior en la medida en que en muchos países estas prestaciones están originadas o están vinculadas a la declaración de la enfermedad, de la adhesión o del daño como con un origen o con una contingencia profesional. Siguiente. La sección séptima de este convenio o el capítulo séptimo está dedicado al cumplimiento normativo. Esto puede ser de especial interés para los inspectores de trabajo. Sabemos que hay algunos inspectores y autoridades de la REDIVIT, de la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo, que se han sumado a este webinario. Dentro de este capítulo hay dos artículos, el 13 y el 14. El 13 menciona que los sistemas de inspección de trabajo u otros mecanismos deberán velar por la aplicación, por el cumplimiento efectivo de la legislación relativa a los peligros biológicos. Y en este sentido, la recomendación 209 ya se remite a los lineamientos que los convenios 81 y 129 de la OIT sobre los sistemas de inspección de trabajo establecen para todo sistema de inspección laboral. El siguiente artículo, el 14, establece que además del establecimiento de esos sistemas de inspección de trabajo de acuerdo con los lineamientos de los convenios 81 y 129, que por otra parte son convenios prioritarios o de gobernanza, los países también deberán regular sanciones u otras medidas correctivas para los casos en los que se verifiquen incumplimientos o infracciones a la legislación nacional en materia de protección y prevención frente a los peligros biológicos. La sección octava del convenio regula los deberes y responsabilidades de los empleadores. También forma parte del corazón de este convenio. Y en primer lugar, el artículo 15 establece una obligación general para los empleadores de adoptar medidas de prevención y protección para que en la medida en que sea razonable y factible, los entornos de trabajo no entrañen riesgos debido a la exposición a peligros biológicos. Y el artículo 16 va un poquito más allá, menciona de manera concreta algunos deberes. Entre otros, los relativos a la evaluación del riesgo, a la adopción de medidas de eliminación, control y minimización, y aquí hace especial referencia a la jerarquía de los controles. Si algo nos enseñó la pandemia es que frente a los riesgos biológicos, al igual que frente a otro tipo de riesgos, las medidas de eliminación funcionan mejor que las medidas de protección. Siempre hay que priorizar, en primer lugar, la eliminación del riesgo, en segundo lugar, el control, en tercer lugar, la minimización, y sabemos que la protección personal
ha de aplicarse siempre como último recurso. Este concepto de la jerarquía de los controles también aplica a los riesgos biológicos y se hace especial referencia cuando se refiere a la adopción de medidas de prevención por parte de las empresas. Siguiente. Otros deberes específicos del artículo 16 se refieren también a la protección personal y fíjense que de nuevo cita de conformidad con la jerarquía de los controles, hace referencia a los deberes relativos a la vigilancia de la salud para una detección temprana de los posibles efectos que una exposición a agentes biológicos puede estar produciendo en la salud de las personas trabajadoras. Siguiente. Eh, También se menciona en el artículo 16 los deberes de las empresas respecto a la formación e información sobre los peligros biológicos en el entorno de trabajo, los deberes de información, los deberes de investigación respecto a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e incluso incidentes peligrosos, es decir, aquellos sucesos donde no se ha producido un daño en la salud de los trabajadores, pero igualmente es necesario una investigación precisamente para evitar que se repitan en el tiempo y que sí que puedan en el futuro producir un daño en la salud y en la seguridad. El artículo 17 se refiere de una manera muy similar a la que lo hace el convenio 155 de la OIT a la obligación que tienen los empleadores que desarrollen simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo a colaborar. Y por su parte, el artículo 18 también hace referencia a el deber empresarial de contar con planes y procedimientos de preparación y respuesta para hacer frente a accidentes, incidentes o emergencias relacionadas con los peligros biológicos. La siguiente sección y los siguientes artículos hacen referencia a los derechos y a los deberes de los trabajadores y de sus representantes. Acabamos de ver los deberes de los empleadores, ahora vamos a ver los derechos, pero también los deberes de los trabajadores y sus representantes. El artículo 19 les garantiza a los trabajadores y a sus representantes el derecho de consulta en los procesos de evaluación de riesgos y en la adopción de medidas de prevención y protección por parte de las empresas, el derecho a recibir información y formación, a participar en esas investigaciones sobre los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos, a recibir información sobre la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras teniendo en cuenta la confidencialidad de los datos médicos. Siguiente. Otros derechos de los trabajadores y sus representantes son el derecho, por ejemplo, a acudir a las autoridades competentes si consideran que las medidas adoptadas no son eficaces, a ser transferidos a otro puesto de trabajo disponible si la permanencia en su puesto de trabajo estuviera contraindicada por motivos de salud y el derecho a la protección contra todo tipo de discriminación, bien por haber contraído o bien por haber transmitido una enfermedad causada por la exposición a peligros biológicos. Si recuerdan, durante la pandemia leíamos con cierta tristeza algunas conductas que podrían llamarse discriminatorias respecto, por ejemplo, a las personas que ya habían contraído la enfermedad o, por ejemplo, al personal de salud que estaba expuesto a los riesgos. El artículo 20, en relación a los deberes de los trabajadores, hace especial referencia a tres deberes. Fundamentalmente, el deber de cumplir con las instrucciones recibidas, la formación y, por supuesto, las indicaciones sobre las medidas de seguridad y salud que la empresa haya prescrito, el deber de informar de inmediato al superior jerárquico sobre toda situación de riesgo y el deber de cooperar con el empleador y con otros trabajadores. Son deberes de los trabajadores y de sus representantes redactados en términos también muy similares al convenio 155 de la OIT. Y por último, el artículo 21 también garantiza el derecho de los trabajadores
a interrumpir una situación de trabajo en el caso de peligro grave e inminente y el derecho a no ser obligados por el empleador a reanudar esta actividad hasta que se hayan adoptado medidas correctivas eficaces. De nuevo, una redacción muy similar a la del convenio 155. Los últimos artículos del convenio no me voy a detener, solamente como podrán ver están dedicados a los métodos de aplicación del convenio. Hay también un disclaimer, una aclaración respecto al género y el uso de determinados términos masculinos en la redacción en ciertos idiomas y a las disposiciones finales. Francisco, ¿puedes concluir, por favor? Sí, muchas gracias, Carmen. Y bueno, quería concluir que después de recorrer todo el convenio, mirar a ver qué añade realmente. Porque el convenio no sustituye, por supuesto, a los convenios fundamentales. Y los convenios fundamentales ya nos marcan la base de seguridad y salud en el trabajo. Que muchos de estos elementos vuelven a aparecer en el convenio 192, como estamos hablando de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, los principios como la evaluación de riesgos, la prevención, la participación y el sistema de derechos, obligaciones y responsabilidades definidos que aparecen en el convenio 155. Y ya hay además también un enfoque de mejora continua que viene del convenio 187. Y muchos de los países de la región ya cuentan con esta base sólida en materia de seguridad y salud en el trabajo y han ratificado los convenios fundamentales o están en proceso de hacerlo. Em, lo que hay que ver es qué es lo que añade el 192. El 192 completa y actualiza el marco de seguridad y salud en el trabajo con elementos específicos sobre riesgos biológicos. Pero para los países, sobre todo que han ratificado ya el 155 y el 187, por supuesto no estamos empezando de cero, ni siquiera los que no han ratificado. Pero hay que fijarse en qué son estas especificidades, ¿no? Y aquí he recogido algunas de los elementos más específicos de este convenio. Las definiciones amplias e inclusivas sobre riesgos, peligros, etcétera, exposición, los riesgos emergentes, la protección de denunciantes, la preparación y respuesta frente a brotes y pandemias. También incluye medidas de precaución, que es un elemento nuevo, no lo he mencionado antes, pero es que hay que tomar medidas de precaución cuando no tenemos suficiente información sobre este riesgo emergente. La coordinación con la salud pública y como dijimos, las medidas específicas para sectores de alto riesgo y trabajadores que pueden requerir protección especial. Es decir, el 192 realmente completa y actualiza el marco de seguridad y salud en el trabajo para responder mejor a a los riesgos biológicos. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que les haya sido útil la presentación y también quiero reiterar que la OIT está disponible para apoyar a a los países en el desarrollo, en la posible ratificación del convenio o su aplicación. Em, y quedamos a disposición de sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, tras esta aproximación al contenido del convenio 192, les quiero dejar a continuación con mi colega Sergio Paixao. Él es especialista en normas internacionales del trabajo, también de la oficina de la OIT para el Cono Sur, quien nos va a compartir algunas informaciones sobre el proceso de ratificación de los convenios internacionales del trabajo. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias igualmente, Francisco, por estas ilustraciones que nos has dado con relación al contenido del convenio y la recomendación. Me corresponde compartir con ustedes lo que sería el proceso de sumisión y ratificación eventual de la norma internacional del trabajo. Y para eso quiero compartir con ustedes una presentación que me gustaría que cuando esté en pantalla me lo compartan. Sí, ya está. Bueno, como se mencionó en en las alocuciones anteriores, el proceso lleva
una dinámica dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Y en esta ilustración tenemos la Sala de los Derechos Humanos, donde casualmente se adoptó esta norma internacional durante la 113 Conferencia Internacional del Trabajo. Recordemos que la adopción de esta norma se hace de forma tripartita y aquí hay necesidad de que haya quórum, que haya una mayoría de 2/3 para que la norma sea adoptada. Pero ¿qué pasa después de su adopción? Quienes fueron a Ginebra participaron de las comisiones, tomaron conocimiento, pero es necesario internalizar esta adopción de la norma. Como ya se mencionó en la primera lámina de Francisco, la adopción es un proceso que lleva de 2 a 3 años desde que el Consejo de Administración adopta el tema para ser discutido en la conferencia y la Oficina Internacional del Trabajo en ese proceso de preparación elabora informes en donde hay cuestionarios dirigidos a los constituyentes de la OIT y se recogen las diferentes opiniones sobre la forma que debería adoptar esa norma internacional que venga a ser adoptada. Después de la preparación de los informes y digamos, la presentación de un texto a la Conferencia Internacional del Trabajo, se hace una discusión en la primera conferencia donde se abordan los aspectos más importantes, si se va a hacer un convenio, si se va a hacer una recomendación, si será un convenio seguido de una recomendación y en general la discusión no termina durante la primera discusión y se inscribe en el orden del día de la siguiente conferencia. Por eso se hace hincapié en una doble discusión. Finalizado el proceso, se lleva a la sesión plenaria, como ocurre en un parlamento de nuestros países, y allá es necesario tener 2/3 de mayoría de los votos que aprueben la adopción de la norma para que ésta pase en la sesión plenaria. Se transmite a los Estados miembros de una forma oficial a través de una correspondencia del director general, donde se informa a los Estados miembros y a los empleadores y trabajadores de la adopción de esta norma. Y se les recuerda que en la Constitución de la OIT hay una obligación, que es la de someter la norma al organismo legislativo para que le dé forma de ley. Y esta sumisión tiene plazos que deben ser considerados. La obligación, como lo mencionamos, transcurre en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, que estipula 12 meses como un plazo normal desde la adopción por parte de la conferencia y en caso excepcional, 18 meses después de la adopción de esta norma. Como hemos hecho referencia a la pandemia, aquí queda fácil de ilustrar. Los 12 meses en la actualidad, en un periodo legislativo, transcurren muy rápido, pero es un plazo que normalmente se observa. Los 18 meses, como ocurrió en pandemia, durante la interrupción de los trabajos de muchas sesiones legislativas, y se entendió perfectamente. Son circunstancias excepcionales o en el caso de que un país esté pasando por una crisis, una grave crisis o que haya habido, digamos, un sismo, que haya una crisis de salud, se puede admitir. Y pasados esos 18 meses, lo que la Oficina Internacional del Trabajo hará será consultar al Estado miembro y ofrecer asistencia técnica para superar eventuales dificultades en la sumisión de los instrumentos. Cuando el Estado miembro manifiesta su intención de someter estos instrumentos, lo hará considerando dos documentos. El primero es un memorándum del Consejo de Administración que establece los pasos necesarios para hacer esta sumisión y recomienda una consulta tripartita con el fin de que el proyecto de ley que contiene el texto de la norma, sea el convenio, la recomendación, vaya acompañado por un dictamen de los actores sociales donde se recomiende su ratificación o no. Y esto es un elemento importantísimo por cuanto en determinadas circunstancias en la Conferencia Internacional del Trabajo se ve el futuro
de una norma internacional que cubrirá a todos los Estados miembros, pero cuando se trae a la esfera nacional es necesario tomar en cuenta las particularidades de cada uno de los Estados miembros y oír a empleadores y trabajadores sobre la conveniencia o no de la ratificación del instrumento. La ratificación, después de la aprobación por el Parlamento del país y eventualmente la firma de un decreto por el jefe del Poder Ejecutivo, tenemos el depósito formal de la ratificación en la sede de la Oficina Internacional del Trabajo. Allá se hace el depósito ante el director general. La fotografía que tenemos ilustra perfectamente este momento del depósito de la ratificación de un instrumento. Una copia del instrumento de depósito se deja igualmente en la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York para que cuente con un respaldo en materia del derecho internacional. Y lo más importante en este caso, a partir de la fecha en que se hace el depósito de la ratificación, comienzan a correr 12 meses para que la norma internacional entre en vigencia. Este periodo de vacatio legis es el que permite eventualmente las adaptaciones necesarias en nivel nacional para que el convenio o la recomendación puedan entrar en vigencia para el país que ha hecho el depósito. El decreto promulgatorio, la publicación en el diario oficial del Estado miembro son igualmente importantes y permiten dar publicidad a la ratificación de la referida norma. Sobre ¿qué pasa después de la entrada en vigencia? El Estado que ratificó se ve en la obligación de cumplir con el convenio y cumplir con los principios, cumplir con lo establecido en la norma. Cada vez más, digamos, desde hace algunos años, los convenios internacionales del trabajo promueven efectivamente principios, de forma que esta promoción de los principios, además de ser cumplida por el Estado, también debe ser difundida entre los poderes del Estado para que inspiren legislación interna e igualmente entre los poderes judiciales puedan ser aplicados como principios dentro del espíritu de cumplimiento que rodea a estos convenios. Y las obligaciones no quedan por ahí. El Estado miembro que ratifica debe también reportar mediante memorias periódicas la forma en que aplica los principios establecidos en el convenio. Y este mecanismo de control escuchará igualmente a empleadores y trabajadores sobre la forma en que se aplica la norma internacional en el territorio que comprende el Estado miembro que haya ratificado el convenio. Hay procedimientos regulares, como son las comunicaciones a los órganos de control y procedimientos especiales que se verifican mediante reclamación y queja. Y en los casos de libertad sindical y negociación colectiva hay un comité específico destinado a cuidar de estos temas. Esta es la información y a disposición para eventuales preguntas que puedan formular. Muchas gracias, Sergio. Sí, el chat ha estado bastante activo. Hay algunas preguntas, pero también hay algunos comentarios. Por ejemplo, algunos seguidores desde Uruguay, Chile y México nos comparten que efectivamente sus países respectivamente ya revisaron sus listados de enfermedades profesionales durante la pandemia, reconociendo el COVID-19. En México además nos dicen que esta actualización se produjo después de más de 50 años sin haberse producido una revisión de la lista nacional de enfermedades profesionales. Otros comentarios están referidos a la presentación o a las presentaciones. No se preocupen, no se van a enviar por correo, pero yo sí les voy a dejar en este preciso momento en el chat. A ver si soy capaz. Les voy a dejar el link donde a partir de esta tarde vamos a publicar y a subir esas presentaciones para aquellos que estén interesados. Sí que hay algunas preguntas. Por ejemplo, a ver, Paco, a ver si me puedes ayudar con esta pregunta. Nos preguntan cómo aplicaría de forma práctica el convenio sobre riesgos biológicos
a nivel ocupacional en el caso de zoonosis transmisibles. Está incluido dentro de la definición de peligro biológico. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, en efecto. El convenio realmente están dentro del ámbito del convenio, claro, las zoonosis. Y además el convenio es una de las enfermedades donde más puede aportar un mayor valor añadido. Lo que hace el convenio en la práctica, si se aplica el convenio, es un instrumento realmente para que los empleadores y los Estados miembros gestionen estos riesgos desde un enfoque preventivo basado en la evaluación de riesgos. Y eso significa, pues, todos los elementos que hemos visto en el convenio, identificar las actividades y ocupaciones que están expuestas. En este caso, pues hay ocupaciones que tienen un mayor riesgo de estar expuestas a zoonosis, como agricultura, ganadería, veterinaria, a mataderos, etcétera. Em, Realizar evaluaciones específicas de los riesgos biológicos asociados a esas zoonosis. Y aquí hay las obligaciones que dijimos de los gobiernos, de que tienen que dar información y directrices sobre cómo hacer esas evaluaciones. Y para los empleadores también tienen la obligación de hacer las evaluaciones de riesgo. Y luego, basado en esa evaluación de riesgos, aplicar medidas de prevención siguiendo la jerarquía de controles. Y proporcionar información, formación y vigilancia de la salud a los trabajadores expuestos. Tiene que haber también, como dijimos, otras obligaciones, ¿no? Como establecer sistemas de notificación, registro, investigación. Y en este caso, especialmente es importante este elemento también innovador del convenio que mencioné, que es la coordinación con las otras autoridades, en este caso autoridades de salud pública, de salud animal y de medio ambiente. Em, bueno, lo que estaba intentando explicar es que el convenio establece un marco permanente para prevenir y gestionar la exposición ocupacional a riesgos biológicos y a todas las zoonosis presentes y además también a las emergentes o reemergentes. No, pero no tiene como obligaciones específicas para una zoonosis concreta, como si tenía bueno, no era una obligación, la recomendación sobre Antrax era solo sobre Antrax. Pero aquí lo que hace el convenio es dar un marco para prevenir y gestionar todos estos riesgos. No es un convenio sobre una enfermedad concreta, sino un convenio sobre cómo gestionar los riesgos biológicos en el trabajo, incluidas las zoonosis. Gracias, Paco. Sergio, hay algunos países, había 2 o 3 personas que nos han preguntado si su respectivo país ya había avanzado en la ratificación del convenio 192. ¿Qué países de Latinoamérica o del mundo han avanzado hasta la fecha en la ratificación de este convenio? Nuestra amiga Carmen Siganda desde Uruguay ya ha respondido en el chat, pero por si alguien se lo ha Sí. perdido, prefiero que respondas tú mismo. No, efectivamente, es una norma muy reciente y justamente por eso estamos dándola a conocer y lamentablemente no se ha registrado la primera ratificación, aunque sabemos que en varios países tan pronto se adopta una norma internacional, ya se inician los estudios pertinentes para la sumisión al poder legislativo. En este momento no hay ratificaciones, pero esperamos dar buenas noticias en breve. Muchas gracias. Y también ha habido, se nota que ha habido difusión en el marco de la Redivid, porque hemos tenido varios inspectores de trabajo interesados en saber qué aspectos deberían verificar los inspectores de trabajo durante sus actuaciones inspectivas en relación con los peligros biológicos. Aquí, si me lo permiten, voy a responder yo por mi doble rol también o mi pasado de inspectora. Miren, exactamente debería ser el mismo enfoque que se adopta en la verificación de riesgos físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales. Un enfoque de gestión. El inspector no debería ir tanto a ver si efectivamente hay protecciones personales frente a ciertos riesgos o peligros biológicos, sino que, de acuerdo con las medidas de prevención y protección y esa jerarquía
de los controles que ya hemos mencionado y que establece el convenio, el enfoque de la inspección debería ser un enfoque para verificar si la empresa está gestionando adecuadamente los peligros biológicos, integrándolos en el sistema de gestión de seguridad y salud, identificándolos, evaluándolos y a la hora de adoptar medidas, priorizando las medidas de prevención por sobre las medidas de protección. Y bueno, tenemos también algunos mensajes, nos felicitan y nos saludan desde muchísimos países, desde Portugal, desde España, bueno, todos los que he mencionado al principio, pero bueno, como estamos un poquito ya fuera de tiempo y no queremos abusar sobre todo del tiempo de Francisco, que es muy tarde ya en Ginebra, vamos a ir poniendo punto final. Y bueno, pues agradecerles desde luego su participación en este webinario. De verdad que esperamos que haya sido de su interés y sobre todo de utilidad. Reiteramos que como OIT estamos a disposición de nuestros constituyentes tripartitos en cada país, de gobiernos, empleadores, trabajadores, para seguir acompañando y apoyando los procesos nacionales orientados a la ratificación y a la implementación de los convenios internacionales. Así que gracias Sergio, Francisco, gracias de verdad a todos los asistentes a este webinario y les deseamos una muy feliz jornada.